RTP. Ya a esta hora don Ramón está con nosotros, ya el doctor Gustavo Ich, él es experto en comunicación de gobierno, hablaremos de algunos puntos, no solamente de la coyuntura nacional, sino de lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de estos días y por qué no hablar de meses desde la posición del presidente de la República, Daniel Noboa. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes, para Jorge, para don Ramón, por supuesto. Gracias a usted. Quisiera yo iniciar nuevamente con lo que ha ocurrido en estos últimos 4 días. El Consejo Nacional Electoral aprueba no solamente el inicio del proceso, sino también del calendario ya electoral para las seccionales y también pues nombrar a nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Todavía no quiero irme con la parte de gobierno como tal, me quisiera ir por la parte del Consejo de Participación Ciudadana, que hay que también ponerle el ojo a esa institución que además está por seleccionar al fiscal general del Estado. ¿En qué condiciones y bajo también qué percepción de comunicación política llega este grupo colegiado al mando del señor Fantoni? Mire, Astrid, varias de las principales instituciones del país al momento registran una sensible baja en la credibilidad por parte de la ciudadanía. Estos son datos contrastados con algunas investigaciones que constantemente se están haciendo, estas evaluaciones. Y ello es grave porque tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo en el país, no en estos últimos meses ni en los últimos 2 años, sino que es un deterioro progresivo de la credibilidad de la institucionalidad pública fomentada desde la política, es decir, desde la metida de mano, no solamente en la justicia, sino en otros organismos y otras funciones del Estado que deben ser fundamentalmente autónomas, independientes, para que funcione de manera democrática y real el equilibrio de poderes, cosa que no está ocurriendo en este país desde hace algún tiempo. Estos dos organismos a los cuales usted se refiere, Astrid, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, me parece que son de alguna manera los ejes de toda la conflictividad alrededor de la cual ha girado el ejercicio de la política en el último tiempo. Tenemos un Consejo Nacional Electoral autoprorrogado, ¿sí? Y un país que se enfrenta constantemente desde hace algunos años, solamente digamos que desde la declaratoria de muerte cruzada por parte del expresidente Lazo a la fecha, con sucesivos calendarios electorales, plebiscitarios, siempre bajo sospecha de que si fue totalmente transparente lo que se hizo, si hubo equidad en la contienda electoral por parte de los distintos actores, partidos, movimientos, o si la cancha estuvo inclinada, si hubo realmente la intencionalidad o la capacidad de esa organización para evitar campañas anticipadas utilizando los recursos del Estado. Y qué decir del Consejo de Participación Ciudadana, que nació realmente muy cuestionado y que todos los presidentes han prometido hacer lo posible por eliminarlo. Pero si uno mira lo que han hecho los distintos regímenes desde que existe el Consejo de Participación Ciudadana, es haberlo utilizado para sus fines particulares, para los fines particulares de esos regímenes de turno. Doctor Rich, en ese sentido, el día de hoy, ya entrando un poco más a la coyuntura, tenemos el juicio político del señor Mario Godoy, un juicio político del que se ha hablado muchísimo y que el día de hoy parece que podría tener su final. Sobre todo también tomando en cuenta que el Ejecutivo o el gobierno de alguna u otra forma ha logrado ya tener nuevamente a alguien de su cercanía en el Consejo de la Judicatura. Entonces, ya teniendo listo el reemplazo, parece que ahora sí se va a poder llevar a cabo este juicio político con el señor Godoy. ¿Qué lectura nos puede dar al respecto y qué espera para este día? Mire, definitivamente en los últimos 2 años, casi, la función judicial ha sido el escenario, el campo de lucha política y del ejercicio de la hegemonía política eh, más gravitante. Yo había advertido semanas atrás en algunos medios de comunicación
que hasta que no se defina realmente cuántos votos van a censurar o van a liberar al presidente del Consejo de la Judicatura, no podemos decir nada al respecto porque estamos enfrentándonos a otra de las funciones del Estado, legislativa, la función legislativa, que es una de las que refleja la calidad de la democracia y es una calidad realmente bajísima aquí en el país. Es una democracia donde no se respetan las instituciones, como decía al inicio, y es una asamblea que ha aprendido a moverse desde hace mucho tiempo atrás, pero ahora cada vez y más esto es evidente en función de intereses coyunturales eh, por la vía de la negociación. ¿Qué es lo que se negocia en la asamblea? A ver, una cosa es que en democracia se hable de gobernabilidad, se generen diálogos transparentes y públicos con otras funciones del Estado y principalmente con el Ejecutivo, porque lo que le corresponde a la Asamblea Nacional fundamentalmente es legislar y fiscalizar. Pero aquí lo que tenemos son acuerdos constantes para el reparto de las distintas mesas que funcionan en la Asamblea Nacional, de la fiscalización, ni hablar. Si es que hay mayoría del gobierno de turno, no se fiscaliza como es debido, se libran algunos personajes que tienen realmente mucho que ver en algunos procesos que han sido señalados por medios de comunicación, por organismos, incluso hasta por organismos de control, en eventos que tienen mucho que ver con la corrupción y con la impunidad en el manejo de sectores estratégicos de acá del país. Y últimamente esto ha sido más evidente en lo que tiene que ver con hidrocarburos, con energía y con minería. Este, y las otras comisiones funcionando como veletas alrededor, además de estos votos que terminan de definirlo todo, ¿no? Es decir, aquellos que se dicen independientes o los de legisladores que son cooptados abiertamente por parte del Ejecutivo, como ocurrió con algunos legisladores de Pachacutic en el actual periodo, y como ocurrió también en el periodo de Guillermo Lazo con la misma fuerza política. Por eso yo decía que mientras esos votos no se en firme, no hayan decidido censurar al presidente del Consejo de la Judicatura, todo puede pasar en el legislativo, todo puede pasar en esa asamblea, porque no solamente se trata de enjuiciarlo, se trata de negociar, como hemos visto de una manera absolutamente abierta, negociar en qué condiciones se lo va a censurar. Porque capaz si le censuran, pero no le hacen nada, capaz si le censuran y no pasa nada. Ya, la acusación sobre la cual se han generado incluso por parte de legisladores de ADN, la intención o la decisión pública de dar paso a ese juicio político y probablemente a la censura, no tiene que ver con el tema fundamental que desató el juicio político, que era y es la presión denunciada por un juez desde el Consejo de la Judicatura para liberar o para favorecer a personajes ligados con el narcotráfico. Y lo que se ha dicho por parte de ADN es que la censura va porque va por el incumplimiento absolutamente claro en el manejo del Consejo Nacional de la Judicatura. Esa línea tan fina, ¿sí? Esa línea tan fina de decir, por eso lo vamos a censurar. Y no porque ha sido denunciado, en el caso que señalo, es muy importante, porque estamos hablando de que si se va, seguramente va a poder irse tranquilamente. Como usted decía, Jorge, capaz sí, los temas que tenían que ver con esta pugna por controlar el Consejo de la Judicatura y que se peleaban a dentelladas, primero ponerle al señor Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura, luego tener mayoría en el Consejo de la Judicatura, con un Consejo de Participación Ciudadana que, como bien decía, tiene algunas tareas y una de ellas, la fundamental, con una mayoría también muy cercana al Ejecutivo, es la elección del nuevo fiscal. Pues estamos viendo un escenario sumamente complicado para que esta democracia, para que esta gobernabilidad vaya y empiece a transitar por senderos de transparencia, por senderos
de consensos reales y no que siga ocurriendo lo que está ocurriendo, es decir, tener una función judicial atada, anclada al Ejecutivo, porque desde la función judicial se concretan ciertos procedimientos en los cuales pueden haber, primero, reparto de de muchos sectores, de muchas salas judiciales muy importantes. Luego, activación o no de juicios que podían haber estado pendientes, pero que pueden funcionar como una presión a ciertos enemigos políticos o que los pueden liberar. Esa es una de las razones fundamentales y no nos olvidemos que a la Corte Nacional de Justicia se le culpó con dos movilizaciones masivas en Quito y Guayaquil de que estaban liberando a los narcotraficantes y que eran ellos los responsables de los resultados absolutamente negativos, magros, que tenía por esta declaratoria de conflicto armado interno, como que el sistema judicial lo que estaba pasando básicamente era esa responsabilidad y no la falta de una estrategia realmente efectiva para contener la violencia y la inseguridad en este país, como seguimos mirando que ello sigue reflejándose en las estadísticas que día a día nos manejan y nos difunden medios de comunicación y organismos especializados. Doctor Ech, y en ese sentido, ya una vez habiendo observado y analizado esas dos instituciones y este proceso que hoy pues se conocerá la verdad y se va a entender también cuál es el accionar, por una parte la presión y por otra parte también buscar protagonismo al interior de la Asamblea Nacional, de cualquiera de los dos bloques, viene también ahora la parte de elecciones, ¿no? Con lo que usted ya ha señalado, un Consejo Nacional Electoral prorrogado, autoprorrogado, que no tiene la más mínima intención de cambiar ese sentido, al igual que el Consejo de Participación Ciudadana. Y la consulta es hasta cuándo o hasta qué punto podría continuar, por ejemplo, esta narrativa, una palabra que no me gusta mucho utilizarla porque está bastante desgastada, de volver siempre hacia el correísmo para el gobierno. Es decir, ver ciertas figuras correístas que comienzan a sobresalir y tomarlas de alguna u otra manera como ese antagonista para poder llevar algún tipo de acción en contra de o tener algún culpable para justificar las acciones políticas. ¿Hasta qué punto podría durar dentro de este periodo electoral ya nombrado así por el CNE, que exactamente será en un año? Eso va a estar absolutamente vigente, Astrid, porque tiempo atrás la polarización que produjo la presencia y la acción política del correísmo frente a otras fuerzas políticas eh, era el resultado de esas acciones, de ese proyecto político frente a otros intereses políticos de otras fuerzas. Pero me parece a mí que desde Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lazo, evidentemente, y ahora con mucha mayor claridad, la polarización política que vive el país y que tanto daño le ha hecho, ya no es el resultado de la existencia de un grupo político, es una estrategia de los gobiernos, de los regímenes que han estado en el poder, de las fuerzas políticas emergentes que necesitan un discurso, una retórica para hacerse visibles y que les resulta muy fácil atacar a lo que se conoce como la vieja confiable, es decir, el causante automáticamente de todos los males de este país es el correísmo. El segundo causante, el segundo actor político más importante de todos los males que le ocurren a este país es la Asamblea. Entonces, cualquier político que se vote contra todos estos dos actores y fundamentalmente contra el correísmo, que además activa evidentemente en territorio para ganar elecciones, para seguir siendo vigente, es lo que ya se ha vuelto ya no el resultado, como decía, de un conflicto de intereses, sino como una estrategia muy cómoda en la cual los más beneficiados son precisamente el régimen de turno y el correísmo, porque el correísmo tiene esa ayudita indirecta para seguir siendo el responsable de los males, para victimizarse y para acusar, para contrastar lo bien que estaba el país
entre comillas, cuando ellos estaban en el poder y lo mal que está el país, lo mal que estaba con Lenín Moreno, lo mal que estaba con Guillermo Lazo y ahora lo mal que está con Daniel Noboa. Ese es un juego absolutamente negativo, ha generado muchísima fragmentación política, la imposibilidad de que surjan nuevos cuadros, esa presencia de ese Consejo Nacional Electoral que siempre estará allí con los mismos actores en tanto en cuanto le sea útil al régimen de turno, ¿no? Eso no va a cambiar, igual que no ha cambiado el Consejo de la Judicatura. Esa perennización le hace mucho daño al país porque no hay la transparencia o hay la percepción, en todo caso, de muchos sectores bien informados en la ciudadanía, en la esfera pública, en los medios de comunicación, que dicen las reglas de juego que deberían ser garantizadas por esa organización no se cumplen. Entonces vamos a enfrentarnos a lo mismo, una enorme inversión publicitaria por parte de los candidatos oficialistas, una enorme inversión en redes sociales, ¿sí? Una enorme inversión en ayudas, en estos subsidios que generaron cientos de millones de dólares en el último periodo electoral y en los anteriores procesos preelectorales y electorales, gastos no previstos en el presupuesto general del Estado, que han generado uno de los graves problemas que tiene precisamente ese presupuesto general, porque hay que ganar las elecciones, porque no se pueden dar el lujo de que el correísmo gane en territorio, cuando en territorio con los municipios esa posibilidad podría generar una reconfiguración del tablero político y una nueva instancia, una nueva espiral de ingobernabilidad. Lo que señalaba en el comentario don Ramón, que tenía mucho que ver con el Perú, es algo que está pasando de una manera muy clara también aquí en el Ecuador, en el Perú es el fantasma del fujimorismo, aquí es el fantasma del correísmo, que no son solo fantasmas, que existen, que están en territorio, que probablemente pueden haber ganado elecciones y les pueden haber birlado los resultados, como ocurrió con la hija de Fujimori, podría ser, pero todo ese proceso tiene estos niveles de ingobernabilidad en los cuales a Ecuador ya tuvo también una década en la que se cambiaron, creo que 8 o 9 presidentes, si mal no recuerdo. Ok. Es un proceso muy similar a lo que está ocurriendo en el Perú, pero si ustedes miran que esto no tiene que ver solamente con la fragmentación política que viene Ok. del Código de la Democracia, en el caso del Ecuador, que permite Ok, toda esta fragmentación, estos movimientos ok, legales que aparecen cada vez en elecciones, sino con intereses ok. económicos absolutamente claros. Muy amable, una gran mañana para usted. Vamos al corte Muchas comercial. gracias. Igualmente. Pues bien. RTP